Saludos a todos, soy César Lorna. El día de hoy vamos a resolver el examen de admisión Universidad Nacional de Trujillo, examen ordinario 2025-2, correspondiente al área B y el área D. Todas las preguntas que vamos a desarrollar corresponden al área B, y de esas, las que se refieren al área D corresponden a la pregunta 81, 82, 88 y 89. Comenzamos con la pregunta número 79. En esta pregunta número 79 se refiere a las propiedades coligativas, que es una aplicación del tema de soluciones. Aquí nos muestra la ley de Raúl, acá ya lo tenemos separado, la ecuación que nos está mostrando. Lo llamativo de este ejercicio es que te explica en el enunciado, interpreta cada parte de la ecuación de la ley de Raúl. Por ejemplo, dice acá, la presión parcial, hablamos de la ley de Raúl, la presión parcial. ¿Sí? Dice, la presión parcial del disolvente PA sobre la solución es igual a la presión de vapor del disolvente puro, multiplicado por la fracción molar del disolvente. Y ahí volvemos a tener la ecuación de Raoult. Inclusive nos da información para 25 grados, dice, se prepara una solución consistente en 500 gramos de agua y 50 mililitros de glicerina. Considerando que a dicha temperatura la presión de vapor de agua pura es, mira, te dan la presión de vapor de agua pura, valor de 23,8 milímetros de mercurio, y que la glicerina es no volátil y que además presenta una densidad. Esta es la densidad de la glicerina, 1,26 gramos sobre milímetro. Muy bien. ¿Qué es lo que nos piden en este ejercicio número 79? La presión de vapor del agua sobre la solución en milímetros de mercurio de esa temperatura. Esa es nuestra pregunta que tenemos que resolver. Ahora, al resolver esta pregunta, nosotros aplicamos la ecuación que ya está en la parte superior, ¿sí? Entonces, simplemente, ¿qué nos faltaría? Calcular la fracción molar de A. Acá tenemos la fórmula. Esta es la formulita que tú tienes que aplicar para calcular la fracción molar de A. Ojo, ¿y quién es A? A viene a ser el solvente. No nos olvidemos, en esta ecuación, la letra A representa al solvente. ¿Y quién es solvente o disolvente? El agua. Acá tenemos 500 gramos de agua, su peso molecular 18, ya lo hemos calculado previamente. Nos da la densidad y también hemos calculado previamente su peso molecular. ¿Qué vamos a hacer primero? Con estos 50 mililitros, mira, vamos a calcular la masa. Para eso, simplemente, ¿qué hacemos? Multiplicamos su densidad por su volumen, que nos sale un valor de 63 gramos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar en la fórmula para calcular la fracción molar del solvente. Claro, vamos a calcular la fracción molar del solvente. ¿Y cómo lo calculamos? Es el número de moles del solvente, Na significa el número de moles del solvente, y N sobre el número de moles totales, donde NB, ¿qué vendría a ser? El número de moles de la glicerina. Ahora sí, ¿cómo lo calculo el número de moles? Como nos dan 500 gramos de agua, entonces yo voy a dividir esos 500 gramos de agua entre su peso molecular o masa molar, que vale 18. Acá también lo colocamos y ya tenemos el valor 18. Y le voy a sumar el número de moles de la glicerina. Ya tengo su masa, que vale 63, y su peso molecular vale 92. Haciendo el supercálculo nos sale 0,976. Y como nos pide la presión de vapor de dicho solvente sobre la solución, aplicamos la fórmula inicial. Ya tenemos el valor como solvente puro, 23,8, y lo multiplicamos por la fracción molar, que en este caso es 0,976. Valor final para nuestra respuesta en este ejercicio nos va a salir 23,228 milímetros de mercurio. Y ya tenemos respuesta por acá. Marcamos la letra B de bueno.
Pasamos al ejercicio número 80, que es la continuación prácticamente de lo anterior. ¿Qué es lo que nos piden? La disminución de la presión de vapor del agua. Mira, acá, esta es nuestra pregunta. ¿En cuánto disminuye? ¿En cuánto varía? Simplemente voy a restar de la presión de vapor del agua como solvente puro con respecto, digamos, vamos a restar el valor que hemos calculado hace unos instantes, la presión de vapor correspondiente. Muy bien, vamos a reemplazar los valores nada más acá, mira. Claro, vamos a hacer el replace. Entonces, como solvente puro, ya lo habíamos visto, vale 23. Sí, vamos a ver acá. Perfecto. Como solvente puro nos salía 20, o nos habían dado el dato de 23,8. Ese es un valor que nos han dado. Y el valor de la presión de vapor que habíamos calculado previamente, nos había salido previamente 23,228. Respuesta final, final. Ahí lo tenemos. En milímetros de mercurio. ¿Qué alternativa marcamos? La letra C de corazón. Nos vamos al siguiente ejercicio, el ejercicio número 81. Nos habla de un determinado compuesto orgánico constituido por carbono, hidrógeno y oxígeno. Tiene una masa molar de 120 gramos por mol. Al realizarse la combustión, ojo acá, nos están hablando de combustión y esa es una reacción química. ¿Sí? Acá dice, al realizarse la combustión de 240 gramos de dicho compuesto, que se obtiene 352 gramos de dióxido de carbono y 144 gramos de agua. Acá hemos representado lo que está ocurriendo. ¿Qué es lo que nos piden en este exercise? Nos piden la fórmula empírica. Entonces, para poder responder acá, para poder calcular la fórmula empírica, tenemos que determinar las cantidades de carbono, hidrógeno y oxígeno respectivamente. El problema es que no te dan los valores iniciales. Entonces, ¿qué hacer? Vamos a partir, por ejemplo, de estos 352 gramos, ¿sí? Acá tenemos un valor de 352 gramos de dióxido de carbono. Entonces, el carbono que está presente en estos 352 gramos es el carbono inicial. O en estos 144 gramos de agua, la cantidad de hidrógeno inicial, o la cantidad de hidrógeno inicial está presente en estos 144 gramos de agua. Muy bien, vamos calculando entonces sus valores correspondientes. ¿Qué hacemos acá? Mira, observa, please. Para el carbono, partimos de los 352 gramitos de CO2 que nos han dado, ¿correcto? Y esto lo voy a multiplicar por un factor gravimétrico. ¿Cómo es la jugada acá? Para poder resolver eso, y también el otro sería lo mismo, ¿no? En el caso del agua. Entonces, para poder resolver esto, necesito calcular previamente su peso molecular o masa molar del CO2. Carbono 12, oxígeno 16 por 32 te da 44. Entonces, yo tengo por acá su masa molar, gramos por mol. Y del agua es oxígeno 16 más los dos hidrógenos 18 gramos por mol. Esto nosotros tenemos que calcularlo previamente. Y ahora sí ya podemos aplicarlo, pues, ¿no? Entonces yo digo, en el CO2, su peso molecular o masa molar vale 44. Significa que si yo tengo 44 gramos de CO2, apoyándome en el peso molecular, hay un solo carbono y ese único carbono corresponde a 12 gramos. 12 gramos de carbono. Mira, ahora sí, ¿cuánto nos saldría el valor? 96 gramitos de carbono. En el caso del hidrógeno, partimos de los 144 gramos de agua. Sí, partimos de los 144 gramos de agüita. Entonces, en esos 144 gramos de agua, ¿qué es lo que va a ocurrir?
tenemos en cuenta su masa molar o peso molecular, entonces yo digo, en 18 gramos de agua bendita, ¿cuántos gramos de hidrógeno tengo? Simplemente tengo 2 gramos de hidrógeno. Y ahora sí, ¿cuánto nos sale? 16 gramos. En el caso del oxígeno, hay que tener en cuenta que la suma de los tres componentes, ¿cuánto tiene que salirte la suma de los tres componentes? Según el enunciado, 240. Entonces, ya por diferencia, nosotros lo podemos calcular y nos sale 128 gramos para el oxígeno. ¿Qué vamos a hacer ahora? Estos valores lo vamos a dividir entre su peso atómico para calcular los moles. Entonces, ¿cómo sería la jugada acá? Mira, simplemente hacemos la siguiente división. 96 entre 12, que es el peso atómico del carbono, y eso me da 8. 16 entre 1, tengo 16. En el caso del oxígeno, lo dividimos entre su peso atómico del oxígeno, que vale 16, y eso me da 8. ¿Ya está? Ahora, como nos están pidiendo la fórmula empírica, ¿cómo sería en este caso? ¿Cómo sería en este caso nuestra fórmula empírica? Simplemente nos apoyamos de los valores que acabamos de obtener. Significa que tengo 8 carbonos, 16 hidrógenos y 8 oxígenos. Pero recuerda que la fórmula empírica, cuidado, cuidado, es la mínima expresión. Entonces, ¿podemos simplificarlo? Claro que sí. ¿Cómo te quedaría? CH2O. Nada más. ¿Qué alternativa marcamos para este exercise? Marcamos la letra A de amigo. Pasamos al ejercicio número 82. En el ejercicio número 82, que es la continuación del anterior, nos piden la fórmula molecular del compuesto. Muy bien. Nosotros tenemos que tener en cuenta que ya hemos determinado la fórmula empírica. ¿Cuál es la fórmula empírica? CH2O. Y ahora queremos determinar ¿qué cosa? Nuestra fórmula molecular. Eso es nuestro objetivo. Pero ¿qué pasa? ¿Podemos determinar el peso molecular de la fórmula empírica? Claro. En este caso, si tú sumas el carbono vale 12, los dos hidrógenos sería 14, más el oxígeno 16 te da 30. Ese es su 30 gramos por mol, su masa molar. Y ahora nos vamos al otro lado, a la fórmula molecular. Según el enunciado, nos dicen que tiene una masa molar de 120 gramos por mol. Ahora, si tú observas bien, si te das cuenta, entre 30 y 120 hay una relación, prácticamente lo hemos multiplicado por 4. Entonces también la fórmula molecular se corresponderá a un valor por 4. ¿Cómo te quedaría en este caso? C4H8O4. Alternativa a marcar a este exercise, marcamos la letra D. Pasamos al ejercicio número 83 y número 84. Número 83 y número 84. Esta pregunta corresponde al tema de ácido base. Nos están hablando de los oxiácidos, es decir, los ácidos que tienen oxígeno. ¿Qué dice el enunciado? En el enunciado dice, el hidrógeno acídico está enlazado a un átomo de oxígeno constituyendo el grupo hidroxilo o H. Por acá, ahí está. Dicho grupo a su vez está unido a algún otro átomo no metálico Y. Mira, acá también lo estamos resaltando, el no metálico Y, que suele constituir el átomo central en la molécula. Se establece la estructura. Mira, ahí lo tenemos la estructura. ¿Dónde Y puede portar otros átomos?
¿Dónde Y? Pues, y acá viene la parte, yo diría, más resaltante. La electronegatividad de y los átomos a él enlazados afectan la polarizabilidad del enlace, OH. Si el átomo Y es muy electronegativo, mira, si te dice que es muy electronegativo, favorece que el ácido sí ionice en mayor grado, por lo que aumenta su fuerza ácida. Para poder responder la pregunta 83 y 84, nos basamos en este texto. Si es que no recuerdan las teorías ácido-base, te puedes apoyar. ¿Cuál es la idea acá? ¿Cuál es la idea? El elemento no metálico Y va a ayudar de alguna manera a que, por ejemplo, si tiene una mayor electronegatividad, en la medida que tiene una mayor electronegatividad, N significa electronegatividad, o un mayor estado de oxidación, eso va a permitir que el enlace entre el oxígeno y el hidrógeno sea más polarizable y por lo tanto aumente su fuerza ácida. Es decir, al ser polarizable, prácticamente los iones hidrógenos se van a poder liberar con mayor facilidad. Entonces, mayor electronegatividad, mayor estado de oxidación, entonces mayor pol polabilidad. Muy bien, ahora sí vamos al detalle. Acá nos piden, dice, la relación que muestran los ácidos hipocloroso. Mira, te hablan de qué ácidos en este caso. Nos están hablando de los ácidos hipocloroso, hipobromoso e hipoyodoso, dispuestos en orden creciente a su fuerza ácida. Entonces, ¿cuál es la idea acá? Nosotros tenemos tres ácidos. El hipocloroso, que es el HClO, el hipobromoso, el HBrO, y el hipoyodoso, el HIO. Si nosotros nos fijamos, el elemento no metálico Y es el cloro, el bromo y el yodo. Entonces, de acuerdo a la electronegatividad, recuerda que esos son los halógenos. Tenemos el flúor, cloro, bromo y yodo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la electronegatividad? La electronegatividad, en este caso de los halógenos, ¿sí? Hablamos de la electronegatividad va en aumento de abajo hacia arriba, ¿correcto? Quiere decir, ¿quién es el más electronegativo? El cloro. Luego sigue el bromo y el que tiene menor electronegatividad es el yodo. Por lo tanto, si queremos en orden creciente de su fuerza ácida, también está en función de la electronegatividad. ¿Cómo nos quedaría acá? Mira cómo sería la respuesta final para este ejercicio número 83. Vamos por acá para este ejercicio número 83. Primero colocamos el yodo, ¿sí? Acá lo colocamos HIO. Luego, ¿quién sigue? Con el del bromo. Y terminamos, el que tiene la mayor fuerza ácida es con la del cloro. Buscamos una alternativa, claro, y marcamos qué alternativa en ese caso sería la C de corazón. En el ejercicio número 84, el detalle está que las fórmulas hacen referencia al mismo no metal. Entonces, ¿cómo nosotros lo vamos a poder ordenar en orden ascendente también a su fuerza ácida? Porque es también lo que nos piden, ¿no? Nos dan una serie de ácidos oxácidos y te piden también en orden ascendente. El problema está que es el mismo elemento químico. Pero recuerda que también está en función del estado de oxidación. Entonces, nosotros lo podemos ir ordenando, esos ácidos que nos están proporcionando, de la siguiente forma. Mira, observa, please. Colocamos el HClO, HClO2, HClO3 y terminamos con el HClO4.
¿Qué es lo que pasa? Lo estamos ordenando en forma ascendente. Recuerda el estado de oxidación. Por ejemplo, acá en esta formulita vale más 7, vale más 5, vale más 3 y vale más 1. Claro, así era la jugada. Así es la jugada. Y buscamos una alternativa. En este caso, marcamos la letra D de dediño. Y ya lo tenemos, ya lo tenemos, ya lo tenemos. En este ejercicio número 85, según el enunciado, hace referencia a una bomba calorimétrica, en el cual se efectúa la combustión total de cierta cantidad de una muestra. Dice, ello se hace con la finalidad de poder calcular el calor molar de la reacción de combustión. La bomba está rodeada de una masa de agua que incrementa la temperatura en un determinado rango al absorber el calor de combustión. Muy bien. Nos hablan entonces de una reacción de combustión. También que dice el enunciado de tal manera que mediante el incremento de la temperatura y conociendo la capacidad calorífica de la bomba es posible calcular el calor molar de combustión. ¿Cuál es la idea central acá? A través de la bomba calorimétrica se puede calcular el calor de reacción, de una reacción, en este caso de combustión. Entonces, mira lo que vamos a colocar por acá. Yo tengo el calor proporcionado por la combustión de una reacción. Este calor que se libera producto de la reacción de combustión va a permitir, sí, que la bomba calorimétrica reciba cierta cantidad de calor y se incremente su temperatura en conjunto con el agua que forma parte de esta bomba. Entonces, nosotros vamos a aplicar una ecuación, una igualdad. El calor de combustión va a ser igual a la capacidad calorífica por la variación de temperatura. ¿Quién va a proporcionar ese calor de reacción? En este caso nos hablan de una sustancia, vamos a ver ahora sí el enunciado de la pregunta 85, dice una muestra de 1,62 gramos de naftaleno. Entonces, acá tenemos la cantidad de naftaleno que vamos a utilizar, ¿sí? Y te dan su fórmula inclusive. Se quema por completo en una bomba calorimétrica y se observa un incremento de temperatura. Mira, te dan el incremento de temperatura de cuánto, de 8,44 grados Celsius. Teniendo en cuenta el calor de combustión del naftaleno, ojo, nos dan el calor de combustión del naftaleno, que es un valor negativo, acá lo dan en kilojoules por mol. ¿Qué te pide? La capacidad calorífica de la bomba calorimétrica en kilojoules grados Celsius es. Esa es la pregunta. La capacidad calorífica de la bomba. Entonces, nosotros vamos a calcular esta capacidad calorífica. Ese es nuestro objetivo. ¿Cuánto vale esa capacidad calorífica? ¿En qué unidad de medida? En kilojoules sobre grados Celsius. Ahora, ¿tenemos la variación de temperatura? Sí, nos lo han dado. En este caso es 8,44. Nos faltaría calcular el calor proporcionado por el naftaleno. Para eso, ¿qué necesitamos previamente? Si nos hablan del naftaleno, que es el C10H8, necesito su peso molecular o masa molar, ¿sí? ¿Cómo sería en este caso? Vamos calculando 12 por 10, 120 más 8, 128. Ya está. Ahora, vamos a hacer lo siguiente, vamos a reemplazarlo en la ecuación. Sí, en esta ecuación vamos a reemplazar lo que necesitamos. Y a partir de esta ecuación vamos a calcular lo que nos pide. Muy bien. ¿Cómo lo calculamos? Tenemos lo siguiente. Vamos a calcular Q. Nosotros partimos de 1,62 gramos de naftaleno.
Estos 1,62 gramos de naftaleno lo vamos a transformar a moles. Para esto lo multiplicamos por un factor que tiene que ver con la masa molar o el peso molecular. Entonces yo tengo por acá un mol de dicha sustancia de naftaleno. ¿Cuánto es su masa molar? O peso molecular 128. Entonces un mol tendrá una masa de 128 gramos. Ahora ya lo tengo en moles, pero también me proporciona el calor de combustión. Claro, tiene un valor negativo porque se está liberando, se está perdiendo. Entonces yo lo voy a multiplicar, lo voy a dejar indicado acá también, mira, lo dejo indicado en esta partecita. El valor que le corresponde según el enunciado es 5.156. Y acá lo ponemos kilojoules por mol. Eso es lo que ocurre. En el otro lado tengo la capacidad calorífica indicada por la variación de la temperatura, que también nos lo han dado, que es 8,44. 8,44 grados Celsius. Y ahora fíjate cómo se van anulando las unidades de medida. Los gramos se cancelan, luego los moles también se cancelan. ¿Y qué te queda? Kilojoules entre grados Celsius. Respuesta final para este exercise, para este ejercicio, vamos calculando su respuesta final, 7,73 kilojoules grados Celsius. Y ya tenemos respuesta para este exercise. Marcamos la letra D de niño. Pasamos al ejercicio número 86 y 87. ¿Qué dice el enunciado? Los óxidos ácidos de ciertos no metales pueden combinarse con más de una molécula de agua para formar los denominados ácidos polihidratados. Ojo acá, nos están haciendo recordar con respecto a los ácidos polihidratados. Para nombrarlos se utilizan los prefijos meta, piro y orto, que se asigna de acuerdo a la siguiente etapa. Lo interesante y llamativo de este ejercicio es que te dan cómo es que se establece meta, piro y orto. Depende de la valencia. Si la valencia es impar, mira, observa prisa acá, si la valencia es impar, seguimos esta referencia, 1, 1, 1, 2 y 1, 3. Si la valencia es par, es 1, 1, 2, 1, 1, 2. Entonces, para poder resolver este ejercicio, nos vamos a valer de este cuadro. En el ejercicio 86, ¿qué te pide? La fórmula química de quién nos está pidiendo del ácido pirocarbonoso. Entonces, mira lo que voy a resaltar acá. Carbonoso. ¿Se refiere a qué elemento químico de la tabla periódica? Al carbono. Claro, al carbono. ¿Qué es lo que ocurre? El carbono tiene dos estados de oxidación, +4 y +2. Pero como dice carbonoso y termina en oso, vamos a utilizar el menor valor que vale +2. Vamos a formar el anhidrido u óxido no metálico con el valor de +2. ¿Cómo sería en este caso? Observa, please, observa cómo es la jugada en este caso. El carbono vale +2 y el oxígeno vale -2. Simplificándolo, ya tendríamos una fórmula, el monóxido de carbono o anhidrido carbonoso. Nos piden el ácido pirocarbonoso. Como es valencia par, ¿sí? Buscamos el que, digamos, lo que corresponde. Para valencia par nos fijamos acá, mira. Ojo acá, según este cuadrito acá, valencia pares. La valencia para el carbono en este caso es +2, es una valencia par. Pero como me piden el pirocarbonoso, significa que yo voy a utilizar 2 veces el anhidrido más una molécula de agua. Entonces, ¿cómo sería la fórmula final? ¿Qué es lo que tengo que hacer? 2 veces el monóxido de carbono más una molécula de agua. Así de simple es la jugada. Y tú ya lo puedes establecer sin ningún problema en este caso. ¿Cómo nos quedaría? 2 hidrógenos, 2 carbonos y 3 oxígenos. ¿Qué alternativa marcamos? Marcamos la C de corazón. En el ejercicio número 87 nos piden la fórmula química del ácido ortofosfórico.
Entonces, subrayamos lo más resaltante, sería el término fosfórico. Entonces, hace referencia a qué elemento químico, al fósforo. ¿Cuáles son sus estados de oxidación del fósforo? +5, +3 y +1. Como te piden el fosfórico, utilizamos el valor de +5. ¿Cuál es la fórmula final para este caso? Va a estar con +5 y el oxígeno con -2. Esto nos va a permitir formar el siguiente compuesto, el anhídrido fosfórico. Pero acá tenemos valencias impares. Entonces, y nos piden el ortofosfórico. Entonces, va a corresponder a esta parte. Mira, ahí lo estoy indicando. Un anhídrido más 3 moléculas de agua. Entonces, ¿cómo sería la jugada final? Tenemos el anhídrido correspondiente, el anhídrido fosfórico, más 3 moléculas de agua. Y ya está. Ahora sí, tú lo puedes establecer. 6 hidrógenos, 2 fósforos y 8 oxígenos. Simplificándolo, ¿cómo nos quedaría? H3PO4. Y con eso ya tenemos respuesta para este ejercicio. Ya, ya está. Pasamos al ejercicio número 88. Pasamos al ejercicio número 88. El ejercicio número 88 es un ejercicio típico de química orgánica. Nos hablan de las amidas. En el enunciado nos explican qué es lo que tenemos que hacer para cuando queremos darle el nombre oficial Yupan a una amida. Simplemente la explicación, ¿no? Te están dando una ayuda, ¿no? Si es que no te acuerdas de las reglas oficiales para establecerlo. Por ejemplo, mira, vamos por acá. En el número 88 nos piden el nombre de la amida según Yupan, ¿no? Claro, según Yupan, ¿no? Entonces nos piden la amida según Yupan. ¿Qué hacer acá? Lo primero que tenemos que hacer es establecer la cadena más larga de carbonos. Ahí lo tenemos, mira. Y su enumeración correspondiente. Este sería el carbono 1, carbono 2, carbono 3. Ahora, ¿qué sustituyentes tiene? ¿Qué ramificaciones tiene? Por acá tenemos un CH3. Este CH3 ya tiene un nombre establecido. ¿Cómo se llama? Metil. Y ahora sí, ¿cómo sería el nombre final? Primero va al sustituyente, que es el metil. Pero en este caso el metil no está en la cadena principal, sino está enlazado directamente al nitrógeno. Entonces, cuando vamos a establecer el nombre, comenzamos así, mira, N-metil. Claro, con eso estamos indicando que el metil, el sustituyente metil, está enlazado directo al nitrógeno. Ahora, la cadena más larga de carbonos de 3 carbonos, ¿cómo se llama el alcano? Tomamos como base el alcano de 3 carbonos, se llama propano. Pero como esto es una amida, ¿qué vas a hacer? Simplemente borras la letra O y le agregas la palabra o el término amida. Y con eso ya tienes respuesta para el exercise. Claro, entonces ya tenemos, mira, el N-metil propanamida. Marcamos la B de bueno. En el número 89 es la misma jugada, es la misma jugada. Te piden la amida, ¿sí? Y según Yupac, así de simple. Buscamos la cadena más larga de carbonos, que tenga la estructura obviamente de una amida, y luego nos fijamos en los sustituyentes. Por ejemplo, mira acá yo tengo un sustituyente que va directo al nitrógeno y se llama equil. O acá tengo otro sustituyente que también va directo al nitrógeno y se denomina metil. También por acá tengo otro sustituyente, otro metil. No te olvides de darle siempre la numeración de la cadena más larga de carbonos, de la cadena principal. Acá sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6 carbonos. Nombre final. Primero van los sustituyentes en orden alfabético. Comenzamos con el etil, pero el etil está directo enlazado a un nitrógeno. Entonces tú dices N, observa please acá, N-etil.
Y luego tenemos, recuerda que esto va en orden alfabético, luego tiene el metil, pero el metil sí está en el directo al nitrógeno y en la posición 4 de la cadena principal. Entonces, ¿cómo lo colocaríamos acá? N,4 dimetil, N,4 dimetil, ya lo tenemos ahí, muy bien, very good. Ahora sí, la cadena principal de 6 carbonos viene de hexano. Claro, es como si fuera un alcano, pero como es una amida, ¿cómo lo vamos a nombrar? Hexanamida. Hexanamida. Y con eso ya tenemos respuesta para nuestro exercise. Marcamos en este caso la letra E de nanito. Muchísimas gracias por tu atención. Hasta otra oportunidad. Muchos éxitos. Estoy segurísimo que esto te va a ayudar muchísimo. Éxitos.